Vamos a hacer contacto con Gabriel Puricelli, él es coordinador de Política Internacional del Laboratorio de Políticas Públicas de Buenos Aires. Señor Puricelli, muy buenas tardes, gracias por estar con nuestra teleaudiencia en Estados Unidos y América Latina. Y quiero preguntarle, los atentados estaban anunciados, el mundo no está preparado para recibir este tipo de ataques que incluso podrían ser peores en las próximas horas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en realidad este tipo de atentados lamentablemente se han vuelto frecuentes en Pakistán y Afganistán en los últimos años. Es decir, que yo no establecería una relación de causalidad directa entre estos atentados y la ejecución extrajudicial de Osama Bin Laden por los Estados Unidos. Por supuesto que era completamente esperable que de producirse, como lamentablemente en definitiva se produjo uno de estos ataques, sus autores lo iban a atribuir a una venganza por esa ejecución extrajudicial. Pero yo no diría de ninguna manera que hay una relación de causa directa entre la muerte de Osama Bin Laden y estos atentados, porque lamentablemente no es la primera vez que ocurren, y dada la situación de seguridad en esos países, tal vez tengamos que lamentar que tampoco sea el último. Exactamente, señor Puricelli, eso era lo que yo le quería preguntar. Dice que no se puede relacionar de pronto una causa directa, pero sin embargo sí los talibanes en Pakistán han reivindicado el hecho y sí han relacionado todo el ataque con Osama Bin Laden porque han dicho que es un castigo por todo lo que ha pasado a la muerte del líder de Al-Qaeda y sobre todo han avisado de lo que usted acaba de decir, de que todo lo que viene lo podemos esperar lo peor. ¿Qué es lo que se puede esperar? Y sobre todo, si cree usted que el próximo objetivo va a ser Pakistán o Afganistán o podemos también esperar represalias en Europa y Estados Unidos. Bueno, lo primero que hay que decir en cuanto a en qué país se pueda llegar a producir es que aquello que existe para el derecho internacional como dos países netamente separados con su soberanía formalmente reconocida por las Naciones Unidas como son Afganistán y Pakistán, en realidad tienen toda un área común de frontera formal que es absolutamente porosa y que los talibanes y las tribus que están ubicadas en esa región no hacen demasiada distinción respecto de si están de un lado de la frontera o del otro. Es decir, nosotros desde Miami, desde Buenos Aires o desde Bogotá miramos el mapa y encontramos que efectivamente en esa región del sur de Asia hay dos países. Sin embargo, para quienes viven allí y particularmente para los movimientos insurgentes que están activos allí, esa frontera es una frontera que solo está dibujada en el papel, con lo cual si van a ser en Afganistán o en Pakistán los próximos atentados que pudiera haber, eso es completamente azaroso porque no se comportan de este modo los grupos que operan en esa región, es decir, no a la hora de tomar una decisión intervienen factores logísticos, factores militares, pero no entra en consideración de qué lado de la frontera se está produciendo este atentado. Y por último, yo lo que no, la otra distinción que a mí me parece que es importante trazar es que los talibanes son una forma de insurgencia que es propia de estas regiones de Pakistán y de Afganistán y que Osama Bin Laden en definitiva no pertenecía a ninguna de las etnias que animan estos grupos en esa región, sino que era un multimillonario saudita que buscó refugio en esa región después de haber actuado o haber contribuido a organizar los ataques en Yemen al navío Cole de la Armada estadounidense y el gran atentado en Dar es Salaam a la embajada de los Estados Unidos en Tanzania. Es decir, que tampoco desde el punto de vista, tampoco hay una identificación estricta entre Osama Bin Laden y los talibanes, porque de hecho Osama Bin Laden no era un talibán, sino un aliado de ellos. Señor Puricelli, lo invito a que nos espere un momento y a escuchar la siguiente nota que nos llega desde Washington, porque el senador republicano James Inhofe, uno de los primeros congresistas que fue invitado por el gobierno de Barack Obama a conocer las fotografías del abatido líder terrorista de Al-Qaeda, describió las imágenes que comprobarían la muerte de Osama Bin Laden. Un experto en retratos hablados ha recreado la versión del legislador. Este es un informe de nuestra cadena aliada Univisión.